Bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene mucha responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos pone el dinero y pone las armas. México pone la droga y pone los muertos. Así de crudo. ¿Sí? Estados Unidos, mientras no cambie su política antidrogas, esto no va a mejorar, ¿no? En México. Nunca hemos visto detenciones de capos estadounidenses. Todos los capos y todos los malos son los mexicanos. Este discurso tan trillado me hace pensar que obviamente toda la economía que genera el narcotráfico mexicano, no solamente para la economía nacional, que ahí la Cámara de Diputados, por ejemplo, hace años publicó un estudio donde dice que casi el 4% del Producto Interno Bruto es por lavado de dinero, cuando nosotros invertimos solamente el 1.5 en educación. Eso es para darnos una idea. Entonces, si eso es lo que acontece en México, ¿qué acontecerá en Estados Unidos? O sea, la economía, parte de la economía, tanto mexicana como estadounidense, se debe de estar basando en una parte del lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ellos tienen más de 25 millones de adictos a los cuales hay que surtirles droga, a los cuales hay que mantener, ¿no? Y que esta cifra, pues, año tras año, se va incrementando, ¿no? Y la gran contradicción, por ejemplo, Ciudad Juárez. Ciudad Juárez fue considerada la quinta ciudad más peligrosa del mundo, sin estar en guerra formalmente. Pero, del otro lado, El Paso, Texas, estaba considerada como la 10ª ciudad más segura de los Estados Unidos. ¿Y qué divide esa región? Solo el río, nada más. Pero los mexicanos siguen trabajando allá y ellos también brincan para acá, ¿no? Entonces, esto es algo muy perverso porque implica que las autoridades estadounidenses también están involucradas en el narcotráfico. Pero los malos son los mexicanos, los colombianos, los latinos en términos generales. Este discurso del mismo Trump tan vacío, tan sin fundamento, ¿no? Pues porque hay que ver la economía estadounidense y hay que ver a los funcionarios estadounidenses. Esa figura del testigo protegido en Estados Unidos es, a ver, dame información para yo seguir controlando, manejando y supuestamente deteniendo. Eso fue lo que pasó en Colombia, esa fue la estrategia que triunfó en Colombia para poder matar a Pablo Escobar Gaviria, ¿no? Porque el famoso, los sapos, que son propiamente los que detienen el gobierno estadounidense y empiezan a hablar, pues son los que van a posibilitar que los cárteles en Colombia, los grandes cárteles, Medellín y todos estos, vayan desapareciendo. ¿Por qué razón? Porque el gobierno estadounidense pues obtiene información de estos informantes. Y hoy trabajan de otra manera. Si no, ¿cómo podríamos explicar que la producción de cocaína sigue estando estable? Exacto, es decir... O sea, no es cierto que la desaparición de los grandes cárteles por sí ya eliminó la droga. No. Y ahí es donde también está la mala estrategia o la nula estrategia del gobierno mexicano de decir mato o detengo a los líderes y con eso se acaba. No, la estrategia del descabezamiento es una estrategia errónea. O sea, desde el punto de vista geopolítico, bueno, Estados Unidos sigue manejando el control de las drogas, porque esto es un mercado, esto es una economía. Y recordemos que la economía de mercado geopolítica de los Estados Unidos es la economía de la guerra, en sus distintos tipos y vertientes. La guerra armada, es decir, Afganistán, Irak y todo esto, eso es lo que posibilitó, ¿sí? No importa que la teoría conspiratoria que ellos mismos tiraron las Torres Gemelas, no importa. O sea, es guerra y esa es la única manera de sacar la economía de Estados Unidos de letargo, ¿sí? Por eso dije, Estados Unidos pone las armas y pone el dinero, ¿sí? Esa es la lógica. Ahora, desde un punto de vista de la guerra a las drogas, se ha demostrado que es un total y absoluto fracaso, ¿sí? Entonces, pero lo más paradigmático de esto es que quienes también han firmado los acuerdos para decir que es un fracaso han sido los expresidentes, entre ellos Ernesto Zedillo, aquel que nos metió en todo esto. Vicente Fox también dice que es un fracaso, que hay que empezar a pensar, o sea, nada más falta que después salga Calderón y diga, sí, me equivoqué, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas esto es parte de una geopolítica. Mi pregunta es, bueno, si tú estuviste en el cargo máximo, ¿por qué no hiciste nada para abatir lo otro? Y esa es parte de la geopolítica de Estados Unidos. O haces lo que yo digo
o no te apoyo. No, no. Esta lucha, en realidad, y curiosamente, en el último discurso que hizo Calderón en Naciones Unidas, aún ante escaso público, ¿no? Calderón manifestaba y le echaba casi la culpa a Naciones Unidas y a la vez le pedía a Naciones Unidas que tenía que cambiar la política. Es quizá el único discurso coherente que yo escuché contra las drogas por parte de Calderón, ¿no? Y que fue el discurso de Naciones Unidas ya al final de su administración. Pero la verdad es que mientras también Naciones Unidas sigue estando bajo el dominio, bajo el control de los Estados Unidos, de Rusia y de los países que forman el Consejo de Seguridad de la ONU, esto va a seguir igual. ¿Por qué razón? Porque la estrategia es seguir teniendo un mercado, teniendo esta cantidad de drogas, y puedes ver incluso los informes mundiales de drogas que emite Naciones Unidas, y Naciones Unidas, por ejemplo, del 2007 a la fecha, nos dice que la producción de drogas está estable. Es decir, que por más que se combata, la producción sigue siendo la misma. Y los precios, obvio, con los altibajos normales de la economía, sí, pero si lo vemos, siguen estando estables. Es decir, que está normalizado el mercado. Entonces, ¿por qué seguir insistiendo en que gente muera, tanto de las autoridades como de la parte delincuencial, si el mercado es estable? ¿Por qué? Porque ahí nos interesa el gasto, la perversión del gasto en seguridad pública. Habría que ver cuánto se ha gastado México en los últimos 20 años en el tema de seguridad pública, y va a ser muchísimo más, quizá, que lo que hemos gastado en educación.